cánticos que nuestros hermanos nos han traído y nos han traído otras veces, la verdad es que nos da una tremenda inspiración para prepararnos o continuar en este momento tan especial cuando vamos a traer la palabra del Señor. En sus Biblias estamos leyendo, siguiendo a Lucas, el médico amado. Estamos en el capítulo 10, estamos terminándolo y casi ya, estamos siguiendo la serie Certidumbres en tiempos de incertidumbre. Creo, hermanos, que si alguna vez estos mensajes han sido necesarios, es precisamente lo que estamos haciendo ahora, porque estamos viviendo muchos tiempos de incertidumbre. Necesitamos estos tiempos de certidumbre, y la palabra del Señor así lo dice. Vamos a leer la historia que aparece en Lucas 10, los versículos 25 en adelante. Es una historia que usted se va a familiarizar porque tiene que ver con el buen samaritano. Siga por favor la lectura allí en el pasaje y oramos al Señor. Y aquí un intérprete de la ley se le levantó y dijo para probarle, esta palabra es clave, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has dicho, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de los ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que después descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino acerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, repitan conmigo esta frase, hermano: vete y haz tú lo mismo. Otra vez, repitámosla: vete y haz tú lo mismo. Amén. Vamos a orar. Padre, qué palabra tan preciosa hemos leído esta tarde. Qué historia, qué parábola, qué enseñanza. Cómo hace tantos años esta parábola la dijiste y sigue siendo una de las parábolas más grandes jamás escuchadas y escritas, como es la parábola del buen samaritano. Señor, tenemos una responsabilidad muy grande esta tarde para traerla, para predicarla, para explicarla y para aplicarla a nuestras vidas. Necesito, como pastor y predicador de esta palabra, que tú me dirijas, que el Espíritu Santo unja esta palabra y la ponga en mi corazón para traerla también a tu iglesia. Gracias porque esta tarde oiremos no la voz del pastor, pero sí la voz de Jesucristo, la voz del Espíritu Santo, hablándonos directamente a nuestros corazones. Te alabamos por esta verdad, te alabamos por tu palabra es verdad. En el nombre de Jesús, amén. Los niños van a sus lugares, ustedes pueden sentarse y aquí nos quedamos un momento para seguir en esta preciosa ocasión de escuchar la palabra del Señor. Bienvenidos, gusto en verles. Lindo verles a ustedes, a todos ustedes. Pero también a los amigos que se unen con nosotros en la transmisión que hacemos todos los domingos de estas predicaciones. El título del mensaje de hoy está allí: identificando a mi prójimo. Identificando a mi prójimo. Un escritor llamado Emerson, famoso como comentarista, dijo lo siguiente: lo que está detrás de nosotros y lo que está adelante son pequeñeces en comparación con lo que está dentro de nosotros. Yo voy a repetir ese concepto.
Lo que está detrás de nosotros y lo que está delante de nosotros son pequeñeces comparado con lo que está dentro de nosotros. Es interesante porque cuando vamos a hablar de esta parábola, la verdad es que nos sorprenden muchas cosas y este pasaje se presta para esto. Esta parábola nos habla de los diferentes rostros que tiene el amor. Con ella volvemos a descubrir el lado tan humano de quien lo escribió. ¿Quién escribió esta parábola? Por supuesto, lo escribió Lucas. Usted no va a encontrar esta parábola en ninguna otra parte, sino en Lucas. Y él le pone ese lado muy humano. Nos confronta sobre cómo estamos utilizando nuestras vidas y nuestros bienes. Nos habla de una tarea no concluida. La parábola representa a un hombre en su total desamparo, con el dolor en su máxima expresión, con la tragedia del abandono y la tristeza en la cual vive mucha gente en este mundo. La parábola enseña que el amor verdadero, escuche esto, que el amor verdadero se manifiesta en acciones, no en meras palabras. La compasión no debe ser selectiva, sino universal, y debemos estar dispuestos a ayudar a quienes están en necesidad, sin importar su origen, su situación. Algunos interpretan esta parábola, por ejemplo, diciendo que el hombre herido representa a los individuos en cualquier condición que vivan en sus pecados, que los ladrones simbolizan a Satanás que ataca al hombre con intención de arruinar su vida, y pudiéramos decir que hay muchas cosas de cierto en esto. Que el sacerdote representa a la religión en su estado de mayor apostasía, que el levita encarna el legalismo con sus prejuicios en los corazones de los creyentes. En contraste, el samaritano se identifica con Jesús, que el samaritano es Jesús, quien ofrece el camino hacia la sanidad espiritual. En fin, pudiéramos decir que buena es esa aplicación, pero hermanos, quiero decirles que yo encuentro, con la ayuda del Señor, otras verdades que nos van a mostrar en estos personajes. Por lo menos, si usted se dio cuenta, hay 4 personajes, o diríamos hasta 5 personajes envueltos en esta parábola. Hay una especie de filosofía de la vida en estos personajes, y cada uno de ellos nos va a mostrar algo, nos va a mostrar su rostro, de cómo entonces nosotros identificamos a quién es mi prójimo. Porque la pregunta que se va a hacer, y esa es la primera verdad que emerge de este texto, es la actuación del intérprete. ¿Cuál fue la actuación del intérprete? ¿Qué dijo? Él simplemente hizo una pregunta en este pasaje, que la voy a estar mencionando ahora. Él preguntó, ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Por cierto, la palabra prójimo significa próximo, el que está más cerca, más inmediato, ese es mi prójimo. Y aquí vamos a encontrarnos con 2 verdades que él menciona en el pasaje. Primero, la pregunta acerca de la salvación. Vamos a retroceder ahí al versículo 25 para que entendamos a este personaje y su pregunta. Dice el versículo 25, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, ¿qué dijo? Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Ahora, esta pregunta es sumamente interesante. Diríamos, hermanos, que la pregunta ¿qué haré para heredar la vida eterna? Es la más solemne pregunta que se le ha hecho a Jesucristo. Él dijo esto, pero su motivación, disculpen, su motivación no era correcta. Vamos a descubrir. Él hizo la pregunta correcta, pero su motivación no era correcta. Porque cuando él dice, ¿qué haré? ¿Qué cosa haré? Dice, para heredar la vida eterna. Simplemente la hizo para probar al maestro, al Señor. Sin embargo, esta pregunta era sin duda la más importante. El hombre que más debería saber cómo salvarse hace la pregunta, porque era un intérprete de la ley. Déjeme decirle quién era un intérprete de la ley en ese tiempo. Disculpen. El intérprete de la ley era exactamente un comentarista de la Biblia. Era el hombre que conocía a cabalidad la palabra de Dios.
Y es el hombre que hace la pregunta: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Con esto entonces estaba confirmando lo expresado por el Señor, que este hombre, aunque tenía gran conocimiento, Jesús había dicho anteriormente que Él no le reveló a estos sabios, en su propia opinión, la salvación, sino a los bebés, como decíamos el domingo pasado. Este hombre se consideraba sabio en su propia opinión y llega a Jesús con esta pregunta. Así que el intérprete de la ley demuestra su conocimiento de las Escrituras. Y mire cómo lo demuestra. ¿Cuáles fueron los textos que él citó? Déjeme llevarle estos textos que él citó. Él citó Deuteronomio 6.5. Y escuchen lo que dice Deuteronomio 6.5, el texto que él usó. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Hasta allí estaba bien. Pero también citó Levítico 19.18. ¿Qué dice este texto? Escuche. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Entonces, este hombre citó, diríamos, el mandamiento más grande, que Jesucristo después lo va a resumir, todos los mandamientos en este mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Eso lo dijo Jesucristo posteriormente. Entonces, el intérprete de la ley sabía esto y llega y le hace a Jesús esa pregunta. Este hombre da la respuesta correcta. Jesús lo felicita. Mira lo que dice el versículo allí, el pasaje que estamos leyendo. Dice allí, cuando Jesús lo precisa, él dice allí entonces, en el versículo que estamos allí usando para esto, dice allí, haz esto y vivirás. Ahora, hermanos, por favor sigan esto porque aquí hay cosas extraordinarias que mencionar en este sentido. Porque este hombre, en efecto, sabía esto, lo conocía a la perfección, se la sabía de memoria. Déjeme decirle que los intérpretes, estos escribas, se sabían la escritura casi toda de memoria del Antiguo Testamento. De hecho, se tenían que saberse los 5 primeros libros de la Biblia. El Pentateuco se lo sabían de memoria, imagínense eso. A nosotros nos cuesta, por ejemplo, aprendernos capítulos o textos de la Biblia y solamente tenemos unos favoritos como Juan 3.16 y Filipenses 4.13. Eso es lo que todos los textos que no sabemos. Esta gente se sabían 5 libros de la ley. Y hermanos, pero este hombre no aplicaba eso, porque en efecto Jesús lo va a confrontar. Por ejemplo, por allá en el mismo pasaje de la Biblia, en capítulo 8:21, cuando Jesús habla acerca de que alguien le pregunta, dice, ¿tu madre está acá? ¿Te busca tu madre? Jesús dijo, ¿quién es mi madre? Y él mismo se responde, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Este hombre sabía lo que la Biblia decía, pero no lo hacía. Y hermano, aquí está la esencia de todo esto. Ahora, otro aspecto también es la pregunta de su justificación. Versículo 29, otra vez, que es el pasaje que vamos a analizar ahora. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, escuche lo que dijo. ¿Quién es mi prójimo? Preguntó, ¿quién es mi prójimo? La intervención del intérprete y la magistral parábola de Jesús hizo de este hombre la más grande referencia que hay entre la letra y el espíritu. Él conocía la letra, pero no tenía el espíritu de la letra. Entre el conocimiento y la práctica, porque al querer justificarse con esta pregunta, echó por tierra absolutamente todo lo que le había dicho al Señor. De amarás a tu Dios con todo tu corazón y con toda tu fuerza y a tu prójimo como a ti mismo. Lo echó por tierra cuando dice, ¿y quién es mi prójimo? ¿Acaso no sabían eso? Claro, hermana. Claro que lo sabía. Pero dice, lo hizo para justificarse. Y hermano, esta palabra es clave porque nos va a enseñar entonces que mucha gente en el día de hoy sabe estas cosas, pero entonces van pensando qué a encontrar ahí para justificar sus propias acciones, su propia vida, en lugar de aplicar la palabra del Señor. Diríamos que la filosofía de este hombre se basa en la idea de buscar definiciones, justificaciones para sus propias acciones y creencias. Cuando el escriba pregunta, ¿quién es mi prójimo?, habiendo ya respondido acerca del más grande mandamiento,
buscaba justificarse delante del Señor. Hermanos, el problema de este hombre al hacer esta pregunta es que su prójimo, ¿usted sabe quién era el prójimo de este hombre? Su prójimo era un judío, otro judío. Pero el prójimo de esta historia no es un judío. Entonces aquí viene el asunto para interpretar bien la parábola. Cuando él más adelante, Jesús lo sigue, lo increpa sobre todo en su postura, y él responde al final, él se da cuenta que el prójimo que él tenía en su mente, que era un judío, el prójimo de Jesús no es un judío, el prójimo de Jesús es un samaritano. Y esto nos llama aún más la atención en este texto. Entonces la respuesta del intérprete a la pregunta de Jesús, cuando dice, al final, por ejemplo, dice, cuando Jesús pregunta, ¿quién de estos tres es el prójimo? Él responde, el que usó de misericordia con él. Hermano, no menciona, escuche esto, no menciona el nombre de samaritano. Simplemente dice, el que usó de misericordia, porque para un intérprete de la ley, un samaritano era un enemigo de Dios. Es más, tenía que ser exterminado. Para ellos, para el judío, especialmente para esta gente, un samaritano era alguien que no debió haber nacido, según dicen algunos conceptos del odio que ellos les tenían a los samaritanos. Vea entonces que él no habló de esta forma, no hizo referencia al samaritano. Entonces, para él, el prójimo no era el prójimo de Jesús. Y esto es lo bueno y lo extraordinario de esta parábola, porque ahora vamos a entrar a ver a los demás personajes. Voy a repetir esto para que tengamos este concepto claro. El intérprete tenía un concepto inadecuado de quién era su prójimo. Hermanos, es posible que nosotros estamos aquí también esta tarde y no tenemos un concepto claro de quién es mi prójimo. Porque pudiéramos pensar acerca de muchas cosas que tenemos que hacer y a gente que ayudar, pero definitivamente no lo hacemos porque no hemos entendido quién es realmente mi prójimo. Bueno, le voy a llevar esta tarde paso por paso para que al final diga, ahora sí veo quién es mi prójimo. Vamos a ver. Vamos a entrar entonces en detalle, después de hablar del intérprete, de los ladrones. Los ladrones tienen una filosofía que dice, lo tuyo es nuestro. Esa es la filosofía del ladrón. Y es lo que vamos a ver en esta historia. Fíjense lo que dice el versículo 30. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de los ladrones, los cuales le despojaron, todos esos detalles son interesantes, e hiriéndole se fueron dejándolo medio muerto. Es interesante que la Biblia no dice lo dejaron muerto, sino medio muerto, por lo que va a explicar Jesús posteriormente del samaritano. Hermano, Jesús apuntó una de las más completas descripciones acerca de quiénes son los infelices hombres llamados ladrones o mujeres llamadas ladrones. Cuando dijo, el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Grábese eso, hermano, porque eso es lo que viene a ser un ladrón. Tres cosas. Viene a matar y viene a destruir. No hay un ladrón bueno, hermano. Ni siquiera el de la cruz que decía que era un ladrón bueno. Ese era un ladrón malo también. Les conté a ustedes la historia de un ladrón bueno que vino a mí, que una vez me confrontó. Les conté esa historia. Se las cuento rapidito, hermano. Que era bueno, un ladrón bueno. Resulta y acontece, cuando yo fui pastor en mi país, en Venezuela, por supuesto, venía a atender al culto de la tarde, los días miércoles que tenemos ese culto. Viene un joven, bien vestido, bien elegante, y comenzamos a hablar. Como es costumbre de uno, así debe ser, inmediatamente comencé a evangelizar al joven. Y lo comienzo a evangelizar. Yo sí noté que el joven tenía la chaqueta, así algo en la chaqueta, que la tenía en su mano. Y estamos hablando, y yo decía, este muchacho se va a entregar al Señor ahora mismo. Y lo estaba precisando, contexto para allá, texto para acá. Entonces él se quita la chaqueta y dice, pastor, este es un robo. Saca la pistola así. Bueno, hermano, yo seguí predicándole, hermano. No me inmuté y seguí predicándole.
Resulta y acontece, para resumir la historia, que me dice, pastor, cuando yo era joven, adolescente, yo asistía a la iglesia. Y entonces se me dio más oportunidad para seguirle predicando. El asunto es que al final me dice, pastor, este es un robo. Deme su anillo, el anillo de casado. Me quita la cartera. En ese tiempo un americano nos había dado $20. Me dijo, pastor, con esto usted va a llevar a su esposa a comer en el mejor restaurante de Caracas. Pues el ladrón me quitó el anillo y me quitó los $20. Pero además de eso me dijo, usted tiene que llevarlo a la casa. Y con la pistola así. Pues lo llevé a la casa y al final me dijo, pastor, mire, yo sé que esto no debe hacerse, pero es que mi hija se está muriendo, etcétera, etcétera. Ese fue el cuento que me echó. Sin embargo, como usted tiene culto de oración esta noche, oren por mí esta noche. Me quitó el anillo y me quitó los $20. Hasta el día de hoy estoy esperando el anillo porque tuve que comprar otro. Hermanos, no hay ladrones buenos, ni siquiera ese que evangelicé. Todos son iguales. Jesucristo dice aquí que este hombre cayó en manos de un ladrón y lo dejó, o ladrones, lo dejaron al hombre medio muerto. La estrategia de todas sus maquinaciones tiene que ver con la invasión de la propiedad ajena. Los ladrones jamás aplican el texto que dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni tu buey, ni su asno, ni su casa, ni cosa alguna del prójimo. Ellos cosechan lo que nunca sembraron. Ellos obtienen dinero por lo que nunca trabajaron. Así son los ladrones. Y hermanos, los ladrones no solo son los que roban con un arma. Tenemos ladrones hoy día que le roban la inocencia a una persona, que le roban su conciencia. Tenemos ladrones en las altas posiciones del gobierno que siguen robando y nuestros pobres países, quiero decir, en este caso, simplemente sufren las consecuencias de estos ladrones. En fin, la parábola nos muestra a hombres echados en el camino porque otros le han despojado, los han robado. Fíjense que el texto dice también, hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Esta frase es clave para que entendamos lo que Jesucristo está explicando. Medio muerto. Tiene la intención de mostrar a un mundo herido, sufriendo los estragos de los ladrones de la vida. Hay gente herida porque alguien le traicionó, alguien le defraudó, están heridos. Y quizás usted esta tarde está aquí, está herido porque alguien le robó algo, no solamente aspectos desde el punto de vista material, sino cosas de su propia vida. Como ladrón podemos ver a tantas víctimas con sentimientos robados, con la paz robada, hogares con la armonía robada, hijos con el propósito robado y tantas vidas de personas que hoy día se sienten que han sido robadas. Piensen en aquellos, por ejemplo, que dicen, el vicio me despojó de mi familia y de mi salud. ¿Qué decir de aquellos cuyos pecados le han robado el propósito de vivir para el Señor? ¿Qué de aquellos quienes viven en una constante ansiedad porque una enfermedad le ha robado la paz, le ha robado la felicidad? Hay ladrones en nuestras vidas que vienen precisamente para perturbar, para herirnos, para afectarnos. Esta filosofía de los ladrones, quienes creen que lo nuestro le pertenece, vemos entonces al diablo en este caso, al viejo diablo, el ladrón, el mentiroso desde el Edén, que sigue robando y sigue actuando de esta manera, dejando a los hombres medio muertos. Hay gente en el infierno hoy día que se están lamentando y están diciendo, el ladrón llamado Satanás me robó la vida eterna y yo estoy aquí pagando porque no obedecí la palabra del Señor. Pero hay otro personaje interesante en esta parábola, y es el sacerdote y el levita. Si los ladrones dijeron lo mío, lo tuyo es mío, escuche esto, el sacerdote y el levita, esta es mi tercera verdad, dice, lo mío es mío. Lo mío es mío. ¿Cómo lo vemos? Dice el versículo 31, vino el sacerdote y viéndolo, 31, pasó de largo. Vio al que estaba herido, estaba echado allí y pasó de largo. La filosofía, que lo mío es mío, es lo más común en estos días. Hay algunos que que nacieron en este caso, quiero decir, en este mundo. Primero, nacieron para ellos, segundo para ellos y tercero para ellos. En ellos, por supuesto, no existe aquel versículo que dice más bienaventurado es dar
que recibir. Al contrario, simplemente lo que tienen es suyo. El sacerdote y el levita paradójicamente serían las personas más indicadas para ayudar al que estaba echado en el camino, herido de esa forma, porque era el sacerdote y el levita. Los sacerdotes presentan entonces a la religión sin vida, la que se preocupa más por el rito que por la misericordia. En su mente lo que está es cumplir, cumplir, cumplir. La religión se acerca un poco al hombre y a sus problemas, pero hermanos, son incapaces de vendar las heridas del que está sufriendo en el camino, del que está acostado, del que está herido. Un sacerdote o levita no podía acercarse a un cadáver, esta era la situación, mucho menos tocarlo, porque simplemente se contaminaban. Hermanos, qué distinto nuestro Señor Jesucristo, nuestro Maestro, nuestro modelo, aquel que vino para salvarnos, aquel que vino para cuidarnos, aquel que vino para llevarnos a su presencia un día cuando partamos de este mundo. Él tocó a los enfermos, pero déjame decirle que no solamente tocó a los enfermos, tocó a los heridos, Él tocó a los leprosos, aquello que era intocable, que era inmundo, Él lo tocó. ¿Por qué? Porque Él vino precisamente y se identificó con nosotros de esa manera. Él no le temía la contaminación porque él no podía contaminarse, porque Él era sin pecados. Por lo tanto, Él vino para hacer ese tipo de trabajo. Alguien ironizó diciendo que estos religiosos no podían pararse para atender al que estaba herido en el camino, porque iban a atender una conferencia titulada ¿Quién es mi prójimo? Por eso no se detuvieron en el camino. El legalismo no hace más por otras porque simplemente piensan en sí mismos. ¿Qué pasó con el levita? Pues lo mismo, dice que llegó y se acercó un poco más. Es algo así como que voy a ver cómo sigue el herido, qué tan dañado está el herido. Se acercó y al verlo siguió de largo. Mira lo que dice el versículo 32. ¿Cuál es la diferencia entre el sacerdote y el levita en esta escena? Bueno, simplemente pues es una situación es casi la misma, porque aun cuando uno se acercó más de cerca, al final siguió también su camino. Estas actitudes marcan lo que pasa en nuestra sociedad. Podemos ser movidos a misericordia y hay algo que nos conmueve. Seguramente somos sacudidos por alguna noticia, nos mueve aquello. Pero hermano, no hacemos más nada. Quizás decimos pobre mujer, pobre hombre, pobre niño, pobre hogar, pobre familia, pero no hacemos más nada, sabiendo que sí podemos hacer más. Y hermano, esta es la actitud que muchas veces nosotros tenemos. Podemos ser muy religiosos, pero hasta dónde hay una actitud realmente de compartir, de descender, de tocar al herido, de ayudar a aquel que está en necesidad. Hay víctimas que esperan por una mano amiga, una palabra de consuelo, una ayuda para su condición. Hay clamor muy cerca de nosotros que debe ser atendido. Quizás un vecino que nunca visitamos, alguien a quien nunca le hablamos, y nos vamos a sorprender cuando entremos en esa conexión, en esa relación con esas personas, de cuánta necesidad tienen ellos y cuánto nosotros podemos dar. Hermano, ni usted ni yo es un sacerdote o un levita. No somos de esa condición. Entonces me acerco, pero no me comprometo. Es la actitud de ellos. Yo debo acercarme y comprometerme. Yo debo acercarme y preguntar. Yo debo ir más allá de ellos. Ellos se acercaron, pero pasaron de largo. La filosofía de ellos es: lo mío es mío. Me costó mucho trabajo para conseguirlo. Por lo tanto, no lo comparto. Hermano, esta es la filosofía de un mundo que urgentemente necesita de hombres y mujeres compasivos. Que la misericordia del cual hablamos y esta tarde la cantamos se hagan realidad en nuestras vidas. Y así las víctimas siguen el camino viendo con indiferencia cómo los que pudieran ayudar siguen de largo y no se detienen para ayudar. Dios nos ayude, amada iglesia, amados hermanos, para que nosotros no sigamos de largo. Cuando veamos a alguien echado en el camino, esta es una ilustración que por supuesto nos muestra de aquellas personas que están en una tremenda condición, que nos paremos, pero que vayamos más allá de poder entonces guiar a esa persona en la necesidad que pueda tener. Por último, voy a hablar del samaritano.
Y el samaritano dice, la filosofía es, lo mío también es tuyo. Hermano, por favor, si hasta ahora no ha entendido los tres que expliqué, por favor, agarre esto. Porque ahí vamos a analizar texto por texto, me voy a quedar más tiempo aquí para analizar la manera tan extraordinaria como Jesús narra esta parábola. ¿Cuál fue la pregunta del intérprete? ¿Quién es mi prójimo? Jesús está respondiendo a la pregunta, y de ahí mi mensaje, identificando mi prójimo. Ese es el tema. Porque ahora Jesús, al mostrarnos a este hombre llamado samaritano, nos va a revelar, hermanos, de una manera tan extraordinaria, lo que significa realmente quién es mi prójimo. Miren lo que dice el versículo 33. Pero un samaritano que iba de camino, también es interesante porque todos iban de camino, ahora voy a explicarlo, esa ruta de Jericó a Jerusalén o viceversa. Dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca a él, escuchen esto, y viéndole, fue movido a misericordia. Ahora piensen en el sacerdote y el levita. Se acercaron, pero siguieron de largo. Este se acercó, lo vio y fue quebrantado, fue movido a misericordia. Aquí comienza el camino del verdadero amor. Nadie podrá ayudar a otro hasta que no sea movido a misericordia. Ese es el problema que tenemos muchas veces. Vemos la necesidad, pero no hay nada interno que me diga, hazlo. Muévete a hacer algo más de una mera conmoción en tu mente acerca de esto. Un mero pensamiento, quiero decir. Eso fue lo que hizo Jesús por nosotros. Él tuvo misericordia de nosotros. Él vino a este mundo y se conmovió, tuvo compasión, tuvo misericordia y por eso somos salvos. Por eso estamos aquí. Pero mire, dice el texto que no solamente hizo esto, sino que se acercó y curó la herida. Ahora, aquí hay algo maravilloso. Porque nos está mostrando entonces que el samaritano, que por cierto era el menos indicado para esto, a lo mejor rasgó su vestido. Vamos a imaginarnos la escena. Rasgó su vestido porque él vio las heridas que tenía. Ahora, yo no sé si usted puede imaginarse esto. Eran varios ladrones. Le darían una tremenda paliza a aquel hombre. Le quitarían lo que tenía. Seguramente era un comerciante que venía de Jericó a Jerusalén con su negocio, con su dinero. Le quitaron todo aquello. Estaba en el camino, estaba sangrando. Y este hombre llegó, quizás rompió su ropa y comenzó entonces a hacer el trabajo que tenía que hacer. Esto es extraordinario. Un herido lo que necesita es ser curado. No solamente compadecerse de él, sino ser curado. La labor de un médico se concentra en el uso de sus manos para atender al paciente. Nosotros, cuando el Señor nos confronta con una parábola como esta, nos está diciendo, hay gente que está cerca de ti que necesita ser curada. Hay hogares deshechos, rotos, hombres y mujeres padeciendo tremendas necesidades. Y Dios te está llamando para que suplas, para que obres, para que actúes. No solamente pensar en nosotros mismos, sino en aquellos que nos necesitan. Y esto fue exactamente lo que hizo el samaritano. Con esto este hombre ha dicho, lo mío es también tuyo. Por eso lo comparto. Hermano, esta es la esencia del evangelio. Yo recibí del Señor su palabra, su mensaje, y ahora lo comparto. El problema de muchos de nosotros es que hace tiempo recibimos esta palabra, pero no la compartimos. Mucha gente está herida, mucha gente está allí sufriendo, pero no le estamos compartiendo. Ojalá que no sea así. Nada produce más placer al creyente que identificarse con otros. Ahora vamos a ver el asunto del aceite. Dice que compartió ¿qué cosa? El aceite y el vino. Hermano, esto no está puesto por casualidad. Déjeme tratar de explicar esto. El texto dice, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Ahora, aquí hay algo extraordinario en todo esto. ¿Por qué el aceite y el vino para un herido en ese tiempo? Porque lo uno servía para suavizar y cicatrizar y sanar. Eso era el aceite. Suavizaba la herida, cicatrizaba la herida y curaba la herida. Y el vino era precisamente para animar. Esa persona necesitaba
en ese momento ser animado. Y el vino entonces tenía la función, una vez consumido, de animar al paciente, de levantarlo en esa condición. Hermano, esto es maravilloso. Seguramente tanto el aceite como el vino eran dos elementos necesarios para todo viajero. El samaritano traía su aceite porque, hermano, aquellos calores eran simplemente imposibles muchas veces de soportar. Sus caras se quemaban, su cuerpo se quemaba y el aceite servía precisamente para ponerse. Ahora él está entregando su aceite precisamente para ayudar al herido. Y el vino también, de igual manera, servía para el camino. Hermanos, él curó las heridas de la víctima. Jesús usó a la persona menos indicada para mostrar amor y misericordia, porque eso lo debieron hacer el sacerdote y el levita. Vamos a verlo de esta manera. Quien tenía que hacer esto era la gente que asistía a la iglesia. ¿O no es así? Eran ellos. Pero ninguno de ellos hizo eso, sino alguien que no asistía a la iglesia. Déjeme decirle que jamás un samaritano iba a ir al templo de Jerusalén. Si iba ahí lo mataban. Entonces un hombre en esta condición hizo esto. Todo esto habla de un descenso para atender al necesitado. Escuche esto, habla de un descenso para atender al necesitado. ¿Por qué razón? Por toda la forma como se está involucrando. Pero le llevo otro punto más alto en esto. Compartió su cabalgadura. Esta acción nos habla de un paso más profundo cuando estamos compartiendo con otros. Hermano, no solamente le entregó, le echó aceite, le dio el vino, curó sus heridas, sino que lo agarró y lo puso en su cabalgadura. Ahora déjeme explicar esto. Estaba leyendo que de Jerusalén a Jericó hay 27 kilómetros. Entonces este hombre va a caminar 27 kilómetros llevando al caballo o al asno, lo que sea, o al camello, no sabemos qué era. Lo está llevando porque arriba está el hombre que él mismo está ayudando. Va a caminar todo este trayecto. Eso significa entonces que él ahora no solamente ha compartido lo otro, sino está compartiendo su cabalgadura. Hermano, estamos viendo en este pasaje algo verdaderamente conmovedor. Y Jesús está mostrándole al intérprete de la ley quién es mi prójimo. Ese es el tema. Lo llevo al versículo 35. No solamente compartió el aceite, compartió el vino, compartió la cabalgadura. Mire esto, mire lo que compartió. Dice, otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele. Y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. 2 denarios, hermanos, es el equivalente a 2 días de trabajo. Él entregó 2 denarios. Pero además de esto, hermano, él lo puso en el hotel, me imagino el mejor hotel de ese tiempo. Le dejó la tarjeta de crédito para que entonces, si él iba a incurrir en otros gastos, pues simplemente le dejaba aquello para que se cobrara el mesonero o el hotelero. Véase la forma entonces como compartió esto. Le buscó una buena habitación, dejó una cuenta abierta a favor del herido. Y cualquier cosa que le faltara dijo, póngala allí, que cuando regrese yo lo pago. Hermano, hay algo aquí extraordinario, maravilloso. Este hombre hizo 3 cosas que quiero que las recuerden para siempre. 3 cosas, que es las cosas que debemos hacer nosotros. Él compartió su tiempo. Hermano, no tenemos tiempo muchas veces para compartir con la gente. Nos quejamos de que no tenemos tiempo para nada. En segundo lugar, compartió su comodidad. Nadie quiere ser incomodado. Nos cuesta a veces ser incomodados, pero este hombre compartió su comodidad. Y sobre todas las cosas compartió su dinero. Lo más difícil para nosotros es compartir su dinero. Y aquí tenemos un hombre que simplemente lo hizo. Qué feliz es el hombre que puede decir entonces, lo mío también es de otro. Lo mío no es mío, lo mío también le pertenece a otro. Y de esa manera entonces, al hacerlo, estamos diciendo, entonces yo sé quién es mi prójimo. La pregunta entonces, para ir finalizando. El intérprete dijo, ¿quién es mi prójimo?
Esto dio origen a la parábola. Cuando Jesús calificó la buena respuesta del intérprete diciendo, haz esto y vivirás, había un problema. ¿Cuál era el problema? Hermano, si el intérprete hacía todo lo que había dicho, ¿qué había dicho? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Si él hacía eso, entonces era un hombre perfecto. Porque hasta el día de hoy absolutamente nadie ha cumplido la ley en su perfección. Solamente hubo alguien y se llama Jesucristo. No sé si ahora me están siguiendo para aplicar todo esto. Entonces, frente a esta situación, Jesucristo sabía que este hombre lo que estaba haciendo era justificarse. Cuando al final Jesús le dice, ajá, ¿quién de estos tres es el prójimo? Y él dice, bueno, el que hizo de misericordia. ¿Qué le dijo Jesús? Ve tú y haz lo mismo. Ahora, este era otro problema, porque él era un intérprete, él era un judío, pero no cualquier judío. Era el hombre que conocía la ley, y en la ley él sabía que los samaritanos eran la gente más odiada. Si él dice que en efecto es el samaritano, el prójimo, su prójimo, hermano, él tenía que haberse convertido a Jesucristo, porque era imposible que él llegara a amar a ese hombre si no fuera un convertido. Cuando él dijo, ve tú y haz lo mismo, estaba diciendo, cambia tu corazón entonces, entrégale tu vida a Cristo, entrégame tu vida y entonces sabrás cómo hacerlo. No puedes por ti mismo cumplir la ley. Hermanos, otra vez quiero enfatizar esto. Hoy por hoy hay gente que sigue agarrando por los pelos, permítanme esa expresión, esos textos que están en el Nuevo Testamento para aplicarlo al Antiguo Testamento y querer meter la ley allí. Hermano, ya la ley Jesús la cumplió. Dice la Biblia que la ley fue el año que nos condujo a Cristo. No estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Todo se ha cumplido. Este hombre pensaba que por sus acciones o lo que haya sido, justificándose a sí mismo, podía cumplir la ley. Jesucristo le dijo, no es posible. Cuando le dice, ve tú y haz lo mismo, entonces le está diciendo, si quieres ser perfecto, como se lo dijo, por cierto, al joven rico, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y tú ven y sígueme. Sígueme. ¿Qué significa esto? Conviértete en un discípulo verdadero. Con esto Jesús nos dice, amada iglesia, no basta con hablar o profesar creencias, sino que debemos demostrar nuestra fe a través de los actos de bondad y compasión. Yo creo que Santiago, hermanos, el medio hermano de Jesús, interpretó exactamente lo que es la parábola del hijo del buen samaritano. Déjame decirle por qué. Cuando usted va a Santiago capítulo 1, versículo 27, Santiago dijo esto: la religión pura y sin mácula o sin mancha delante de Dios el Padre, qué lindo es esta. ¿Cuál es? Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, pero aquí viene la otra parte, y guardarse sin mancha del mundo. Eso es la parábola del buen samaritano. Y hermano, esa parábola que el Señor la dijo hace 2000 años, se aplica en nosotros. Porque la verdadera religión, yo no estoy hablando de aquellas que tienen nombres, estoy hablando de la verdadera religión, porque es lo que dice la Biblia, es esta: ayudar a los huérfanos, a las viudas. Es como decir, y Santiago lo va a explicar, la fe sin obras está muerta. Si yo digo que soy cristiano, sigo a Jesús, pero no hago obras, no hay evidencias de mi conversión, mi fe está muerta. Pero Santiago entonces nos está recordando que la auténtica religión, la verdadera religión, es la que hace obras. No hace obras para salvarse, sino porque estamos salvados hacemos obras. Pero lo más importante, guardarnos sin mancha del mundo. Y hermano, yo no puedo concebir aquí a otra persona sino un creyente que verdaderamente ha conocido al Señor. Guardarse sin mancha del mundo. Otra vez, en esta historia tenemos a 4 personajes. El intérprete preguntó quién es mi prójimo para justificarse a sí mismo. Los ladrones dijeron, lo tuyo es mío. El sacerdote y el levita dijo, lo mío es mío, no lo comparto. El buen samaritano dijo,
lo mío también es tuyo. Por eso lo comparto. Bueno, usted debe identificarse esta tarde. ¿Quién es? ¿Es el intérprete? Bueno, espero que ninguno sea un ladrón, por supuesto, identificarse con eso. Un levita, sacerdote. Hermanos, el Señor quiere que seamos el buen samaritano. Déjeme decirle esto y concluyo y oramos al Señor. En esencia, el buen samaritano de esta parábola es Jesucristo. Es Jesucristo. Porque nadie, absolutamente nadie, puede hacer las cosas que hizo este hombre si no fuera alguien que está viviendo una vida absolutamente llena del Señor. Es Jesucristo, pero Jesucristo nos invita para que seamos nosotros buenos samaritanos. ¿Cómo aplicar todo esto en mi vida? Bueno, cada vez yo me relaciono con gente. Hay personas necesitadas. Esta semana tuvimos la oportunidad de ir a Annandale, un grupo de hermanos, varias veces. Y uno se da cuenta que aún viviendo en un país como este, ¿cuánta gente está allí necesitada? Necesitada de un pan que le llevamos, necesitada de una palabra que le llevamos, o ropa que se le llevó, o todas las cosas que hicimos para tener este tiempo con ellos. La gente está necesitada. Hay heridos, hay gente herida porque un ladrón vino y lo dejó en esa condición. ¿Quién va a suplir esto? ¿Quién va a llenar esa necesidad? Un hijo de Dios, un buen samaritano. Y ese samaritano debemos ser nosotros. Que Dios nos bendiga y nos dé la gracia de ser esa clase de hombres y mujeres que cuando veamos a alguien en necesidad no pasemos de largo, nos detengamos y hagamos el trabajo completo. Vamos a estar de pie para orar al Señor. Perdón, cierre sus ojos por un momento. Y allí en la quietud de su corazón, pregúntese, honestamente pregúntese. Van casi 7 meses de este año. ¿Qué he hecho yo por mi prójimo? ¿Qué he hecho yo por aquel que está cerca de mí? Tengo la palabra, Dios me la ha dado. ¿Qué he hecho por ellos? ¿Hasta dónde estoy descendiendo como el buen samaritano para curar la herida, para suplir la necesidad? Quizás este es el momento para que nos acerquemos al Señor y en la quietud de nuestros corazones le pidamos quizás perdón por el pecado de no hacer las cosas, porque muchas veces pensamos que pecado es solamente las cosas malas que hacemos. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, dice la Biblia. Ore conmigo en su corazón y dígale: Señor, gracias por esta parábola, conocida como una de las más grandes que alguien la haya pronunciado. No la iguala ninguna otra historia como esta parábola que dijiste. Pero Señor, la enseñanza, la esencia de la enseñanza es que tú nos ayudes a no ser el intérprete que te probó con esas preguntas para justificarse a sí mismo. Padre, no queremos ser el sacerdote o el levita que pasa de largo. Queremos ser el buen samaritano que se detiene, que puede traer el aceite. Y ahí también hay una simbología del aceite, el vino, curar la herida, ponerlo en nuestra cabalgadura, llevarlo, cuidar de él, asegurarnos que todo va bien. Señor, eso es la obra del Evangelio. En esencia, ese es el Evangelio. Padre, te damos gracias porque tú una vez más nos hablas en esta tarde por tu palabra preciosa y nos hace ver la necesidad que tenemos de ser buenos administradores. Recordé, Señor, esta semana un pensamiento hermoso que alguien dijo: tú nos diste 2 manos, una mano para recibir y la otra para dar. Señor, ayúdanos para que nuestras manos no sean solamente para recibir, pero en todo caso, ayúdanos para que nuestras 2 manos estén prestas para dar. Gracias, Señor, por esta tarde. Gracias por esta palabra. Que
que nos enseña tanto y nos muestra la grandeza de tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Quédense de pie por un momento y regresamos para estar otra vez con ustedes.